En Hebreos 9 hay un pasaje que dice: ahora bien, en el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario real, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte solo es un sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender que con esta aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia el que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y por la sangre de machos cabríos, no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entró una vez por siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Esa palabra es clave, ese versículo es clave en contra de los que dicen que en 1844 hasta esa fecha Cristo entró, logró entrar, y dicen que logró entrar gracias a los sabáticos que vieron que entró, que ellos tenían una profecía que en 1844 vendría Cristo, y estuvieron viendo al cielo y vieron que en el cielo pues esta Elena White vio en el cielo que el que entró allí fue Cristo, y fue al lugar santísimo. Por eso no vino, porque estaba ocupado en la eterna redención de los que guardan el sábado, que esa es la razón por la que no vino. Pero ya aquí dice, acabado de leer en el capítulo 9, que no, que cuando vino aquí a morir Cristo en la cruz, por su propia sangre entró una vez para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Que Dios nos salvó en el preciso instante en que dio su vida en la cruz del Calvario. En ese momento entró al lugar santísimo, no por sangre de machos cabríos, porque muchos que afirman que en 1844 es cuando Cristo entró al lugar santísimo. Esto es una falsa profecía de Elena White, la sabática, que les dijo que los que estuvieran guardando el sábado, solo por ellos había entrado al lugar santísimo, los que guardaran, o sea que es una salvación por obras, no por gracia. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Esas son obras muertas, y aquí está diciendo que limpiará vuestras conciencias de obras muertas. O sea, ¿cuándo las limpió? Cuanto más con su sacrificio. Así que por eso es el mediador del nuevo pacto, para interviniendo muerte por la remisión de transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de herencia eterna. Y luego sigue en el capítulo 10 de Hebreos, recalca, dice: porque la ley, teniendo sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrece continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, por los que tributan este culto limpios una vez, no tendrán más ya conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley.
y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día a día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Aquí este texto dice, está recalcando, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Lo estoy recalcando porque eso borra, quita de en medio esa falsa profecía de Elena White que en 1844 Cristo estaba entrando al lugar santísimo para que los sabáticos se salvaran guardando el sábado. Pero no así, sino que aquí en Hebreo ya les dijo desde que Cristo murió en la cruz, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Nosotros tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Lavados los cuerpos es que se va a lavar como se lava normalmente la gente, ya sea a jicarazos, derramando la sangre en la cabeza, siempre derramando el agua en el cuerpo, derramando el agua en el cuerpo como se derrama el Espíritu Santo, porque es el símbolo de derramamiento y de lavamiento. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos el amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmundo la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciera frente al Espíritu de gracia. Amén.